Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, Empresarios de Fe. Yo soy Mike Morales y este video vamos a estar explorando un poco más sobre la vocación de empresarios de fe. Todo este mes estamos como dedicándolo hacia esa vocación. ¿Qué es ser empresarios de fe? ¿Qué es ser un empresario consagrado? En este caso, yo soy un empresario consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y el Señor nos ha ido revelando, no solamente a mí, sino a varios empresarios durante el 2024, como detalles finos sobre lo que significa nuestra vocación. Entonces decidimos que en enero era un muy buen tiempo, un buen momento del 2025, para poder hablar un poco más sobre esa vocación que amamos tanto, que nos tiene realmente día con día, pues envueltos en una serie de eventos que han revolucionado nuestras empresas, nuestras familias y nuestra vida personal. Entonces, yo creo que es definitivo un muy buen momento para nosotros mismos tratar de entender qué es aquello que el Señor nos ha dado, que es la vocación de empresarios de fe. Vamos a comenzar con una oración para empezar con el pie derecho este podcast. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Te damos gracias porque nuevamente esta semana tú nos tienes grabando. Y te damos gracias, Señor, también por todos los que están escuchando este podcast en este momento, te pedimos, Señor, para que tú les bendigas, para que les abras la mente y el corazón a todo lo que tú tienes para decirnos. Y sobre todo, Señor, para que puedas infundir en nosotros, en todos los llamados a ese tercer círculo de la vocación de empresarios de fe, para que podamos responder con valentía, responder con mucha fidelidad y también con mucha humildad y mansedumbre este llamado que tú nos haces. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues la primera semana de enero nosotros estuvimos hablando sobre la identidad de ser empresario de fe. Realmente, de hecho, tomando de el Evangelio, la misa, en donde venía el pasaje del bautizo del Señor, en donde pues realmente tanto Juan entiende perfectamente quién es. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Entiende perfectamente que Isaías, 700 años, profetizó sobre él y sobre lo que estaba pasando. Sabía perfectamente quién era él. Y luego dice, bueno, este es el Cordero de Dios. Cuando lo ve pasar. Entonces sabe perfectamente quién es Jesús. Y luego a Jesús cuando lo bautizan, se abren los cielos y baja en forma de paloma el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Y entonces, bueno, pues en general, todo el mundo sabía quién era quién. O sea, Juan perfectamente sabía quién sí era, sabía quién no era, sabía quién era Jesús. Jesús obvio que sabía que Él era el Hijo de Dios y el Padre nos estaba diciendo a todos nosotros quién era ese Jesús que es el Hijo del Padre. Entonces, lo que notábamos, lo que decíamos que realmente, claro que se le puede sacar muchísima reflexión a un pasaje como estos, pero yo creo que lo principal es que notamos que todo el mundo sabía quién era cada quien. Y entonces nosotros, yo creo que en el plan de Dios es esencial entender cuál es tu identidad. Y por eso dedicamos pues todo un capítulo del podcast, el primer capítulo del año, a la identidad. ¿Qué somos realmente? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que no nos ha llamado a hacer? Donde, por ejemplo, somos nosotros como empresarios de fe, somos empleados del Señor, estamos apuntados a dirigir la empresa del Señor. El Señor realmente es el dueño. Nosotros no somos los dueños y nosotros realmente somos unos asalariados hacia el Señor. El Señor va a cuidar de nosotros mientras nosotros cuidamos
de su hacienda, ¿no? Mientras nosotros cuidamos de ese empresa grande, pequeña, como quieras llamarla, que el Señor te ha dado, sea un colaborador o 15,000, 20,000, 150,000 colaboradores. Entonces, ese era el tema en donde nosotros somos unos colaboradores, en donde nuestro objetivo principal es llevar a nuestros colaboradores al cielo, y no lo podemos hacer sin excelencia, sin alcanzar, sin ser referentes de la industria y sin ser también, sin hacer a la competencia irrelevante respecto a nuestra industria. No podemos hacer eso si realmente no tenemos la excelencia, pero nada de esto funciona, nada de esto tiene sentido sin el amor de Dios. Y que no era el amor a Dios, sino el amor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado sobre el triángulo de la estrategia, en donde el amor de Dios en el vértice superior, luego en el vértice de este lado era el amor al prójimo, era el cuidado a los colaboradores y demás? Luego venía la excelencia, que tiene que ver con la industria, con nuestra competencia, y nos íbamos a hacer relevante a la competencia y íbamos a ser nosotros el referente de la industria. Ese es básicamente como el resumen. Entendíamos también en el primer video, pues, todas las palabras clave del mundo para un empresario, ¿no? ¿Cuál es el estándar del mundo para nosotros como empresarios? Pues que tiene que ver que tiene que ver también con las razones por las cuales emprendiste tú, si no emprendiste ya desde un enfoque, desde un llamado del empresario, pues tiene que ver con el éxito. El éxito es, creo yo, que fijarse una meta y cumplirla. Claro que el mundo también tiene sus estándares de éxito, pero, pues bueno, el empresario de fe se define de manera distinta, ¿no? La riqueza, el poder tener dinero en grandes cantidades, la libertad para hacer mi voluntad, la libertad de horario y tiempo y demás. Eso también, el tiempo para mí, el prestigio, el poder, que al final todo lo que tengas que ver con éxito, riqueza, libertad, tiempo, prestigio, tiene que ver con poder. ¿Puedo o no puedo hacer las cosas? Yo puedo influir en hacer ciertas cosas, yo puedo hacer grandes cosas. Esa es básicamente, creo que una necesidad muy intrínseca, muy humana, por así decirlo, de nosotros, el que queremos conseguir poder a costa de lo que sea. Pues ese es el estándar, las palabras clave. Y lo recaía a dos palabras o dos conceptos que el mundo, claro que los está promoviendo, pero que significan, y que también el empresario de fe también lo promueve, pero significan completamente dos cosas diferentes, ¿no? En ese sentido, tiene que ver con la autorrealización y el impacto que estamos haciendo. En el empresario de fe está continuamente buscando, y y entonces, bueno, pues dice en el Evangelio de Lucas que eh, si bien, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11. Hay una autorrealización cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Eso tiene que ver también con el vértice número 1, que es el amor de Dios. Es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Eso nos va a traer la verdadera autorrealización en el contexto de empresarios de fe. Y el impacto, ¿no? Lucas 12, versículo 49. He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Entonces, Jesús tiene una misión, tiene un propósito, y el realizar ese propósito es traer fuego al mundo. Por eso dice, he venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba. Es decir, si se pasa por la prueba de un bautismo, si se pasa por la prueba de la misión que hemos venido a ejercer en esta tierra, entonces prendemos fuego al mundo y el mundo arde. Entonces, ese es el impacto que nosotros como empresarios de fe estamos llamados a tener, ¿no? Y pues siempre tiene que ver, y creo que deberíamos de abrir con esta reflexión de Santa Teresita de Lisieux, en donde dice, y exclama Teresita, al fin he encontrado mi vocación, Jesús, amor mío, mi vida, en el corazón de mi madre y la iglesia, yo seré el amor y así podré ser todo. Y es ese afán, esas ganas de buscar nuestra vocación, las ganas de encontrar aquello para lo cual fuimos llamados,
aquello para lo cual fuimos hechos, que fuimos pensados desde el vientre de nuestras madres, desde antes de que naciéramos, para ser esos profetas, sacerdotes, reyes, mártires, apóstoles, de alguna forma, ¿no? En este caso, empresarios de fe. Es encontrar ese llamado que el Señor te ha dado, y cuando lo encuentras, has encontrado una perla. Es como encontrar el reino. La verdad es que sí, la verdad es que es la puerta al reino de los cielos. Es eso, es poder entender aquello para lo cual estuvimos hechos, y entonces realmente actuar en consecuencia y poder prender fuego al mundo. Eso es lo que tiene que hacer el empresario de fe por amor, ¿no? Y como platicábamos también en otros videos, pues el amor, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el amor. A eso estamos llamados nosotros, viviendo nuestro, nuestra vocación de empresarios de fe. Estamos llamados nosotros al amor. Estaba con un empresario y bueno, pues ahora estoy casi todos los días, gracias al Señor, y porque el Señor me ha permitido hacer esto, estoy casi todos los días con un empresario de fe, siempre hablando de situaciones que se presentan en la empresa, ¿no? Y entonces hemos estado hablando mucho sobre el cuidado a los colaboradores, ¿no? Que tiene que ver con ese amor al prójimo. Y creo que tengo varias cosas que platicar sobre esto, porque si se recuerdan, pues estábamos hablando del triángulo de la estrategia, en donde arriba estaba el amor de Dios, donde de este lado estaba el amor al prójimo, y pues estaba el tema de la excelencia, el otro en el tercer vértice. Y que al final, pues, al tener excelencia, estábamos nosotros nutriendo el vértice del amor de Dios, estamos recibiendo lo que Dios quiere para nosotros, estamos haciendo el bien, y entonces volvíamos a dar como esa vuelta en un triángulo en donde pues nunca termina. Pero siempre entendiendo que el colaborador es el foco de nuestros esfuerzos. Es decir, que es la prioridad, es poder llevar a tus colaboradores al cielo. Al final es como nos decía en septiembre del 2024, Monseñor Héctor Mario Pérez, que es obispo auxiliar de la Ciudad de México, que es capellán de His Way at Work, en donde, bueno, Way es una organización, para los que no conozcan, es una organización de empresarios, consagrados, empresarios que están llamados a hacer la voluntad de Dios en sus empresas, que están llamados a ese camino de consagración. Ese es His Way at Work. Y pues nos decía que las empresas al final eran como parroquias personales, donde esas parroquias tenían que ver con esas parroquias personales, pues tenían feligreses, y esos feligreses eran los colaboradores. Sin embargo, y obvio que todos lo hacíamos, ese amor de Dios, y que, bueno, pues ese amor de Dios, quisiera hablar un poquito sobre eso, amor de Dios, nos decía el padre Gabriel González, que pues tenía que ver más ese amor de Dios, que era como el secreto de la santidad, que no era realmente la santidad lo que tú pudieras hacer, el amor a Dios, lo que tú pudieras hacer por amor a Dios, sino que era el secreto de recibir ese amor de Dios, de dejar que te sane, que te libere, que te transforme el corazón, para poder continuar con el segundo vértice, que es el amor. Entonces, una vez que el amor de Dios te ha transformado el corazón y tú te lo permites, ¿verdad? Permites que toda opresión, toda obsesión, toda acción de que no es de Dios sea sanada, lavada, restaurada en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. Entonces es transformado, y entonces sales realmente a predicar, y sales, ahora sí, es el ay de mí si no evangelizaré de Pablo. Y entonces, bueno, pues sales ahora sí, como decía el Monseñor Héctor Mario Pérez, pues a esa parroquia personal que es la empresa. Y eso estamos del amor de Dios, directamente al amor de Dios, perdón, sí, al amor al prójimo, en donde es un efecto expansivo. De hecho, nos decía el Monseñor Héctor Mario Pérez, es un efecto expansivo que va realmente a tocar todo.
y que no es tampoco difícil, ni siquiera es hay una necesidad de un plan y un guía y un calendario. Realmente no es tanto eso, que claro que se puede traducir en eso como un reflejo de lo que ya está ocurriendo, pero que no puede ser un acto de la voluntad, sino que es un acto, o más bien de la voluntad pura, sino que es un acto de expresión expansiva de este amor de Dios, lo que está ocurriendo dentro del empresario. Por eso una empresa consagrada tiene principalmente y primeramente a un empresario consagrado. Tiene que haber una consagración al Sagrado Corazón de manera personal para que este efecto expansivo entonces sí vaya hacia esa parroquia personal de la empresa y hacer todos los esfuerzos para que sus colaboradores estén. Estamos platicando justamente ayer en la noche. Me encanta. Estaba en una empresa consagrada con un empresario consagrado, pero nuestra junta duró 2 horas, pero la oficina estaba en un santísimo, cerquitísimo de nosotros. Y era una oficina donde teníamos todas nuestras juntas. Era hermosísimo estar ahí, donde estábamos platicando, compartiendo el Señor, hablando sobre los siguientes pasos de poder llevar a esta empresa consagrada a un siguiente nivel, al siguiente nivel que el Señor quiere, ¿no? A donde el Señor quiere llevar a esa empresa. Era padrísimo. Yo les cuento que fue una experiencia maravillosa porque me pasé mi trabajo frente al Santísimo. El Santísimo expuesto estaba aquí, como a 1 metro, ¿no? Metro 20 centímetros, estaba el Santísimo expuesto, enorme, hermosísimo. Y ahí teníamos nuestra junta, el empresario y un servidor. Estamos platicando, y esto es lo que Dios quiere de esta empresa. Y abría su diario espiritual y decía: mira, esta es una especie de bitácora, lo que el Señor nos ha llamado a hacer, lo que ha pasado, lo que el Señor no le gusta. Y esto es a donde el Señor quiere llevar. Es hermosísimo. Esto ha pasado ya con el empresario en sí. Y ahora nuestro reto, en este ejemplo que les estoy diciendo, y tiene mucho que ver con el amor al prójimo, ese vértice que vamos a ver hoy, el amor al prójimo, tiene mucho que ver porque ahora nuestro reto para esa empresa es que esa transformación que el Señor está mandando, esa transformación que el Señor ya está haciendo en este corazón, el corazón de este empresario consagrado, que Él está dispuesto a todo, realmente en pobreza, en obediencia y en castidad, está listo realmente para decir: lo que se necesite, lo voy a hacer. Está empezando también pues a decir: oye, ¿qué tengo que hacer con mi socio? Tiene un socio en donde él no tiene esta transformación. Entonces, justo creo que es un ejemplo padrísimo porque esta empresa tiene ese reto en donde el empresario dice: oye, bueno, lo que sí ha pasado es que ya de alguna forma, erradicado o cerrado las puertas. Es decir, toda la parte de evasión fiscal ha sido borrada, todas las injusticias que estaban pasando en temas de salarios ha sido borrado, y varias cosas, varios vicios que estaban dentro de la empresa, él que tiene que ver con el paso de amor de Dios. Si no lo has visto, la semana anterior estuvimos publicando un capítulo sobre el amor de Dios, que es el vértice superior del triángulo de la estrategia. Y el tercer paso tiene que ver, del amor de Dios, tiene que ver con cerrar las puertas al mal. Entonces, él había terminado, claro, hay mucho que hacer siempre. Como dicen, el justo peca 7 veces al día. Entonces, pues hay mucho que hacer todavía en términos de poder erradicar todo el mal. Eso nunca termina. Pero él, en general, las situaciones difíciles, los pecados mortales de la empresa estaban ya zanjados en general y en su. Entonces, ahora decía: oye, quiero ir al siguiente vértice, que es el amor al prójimo. Y bueno, pues ya tiene de hecho un líder de misión que está trabajando en ese sentido. Estamos hablando sobre el tema de cómo podemos llevar, la pregunta central: ¿cómo podemos llevar a el corazón de Dios para esta compañía hacia el resto de los colaboradores? Porque eso es lo que los va a ellos ayudar a llegar. Entonces, bueno, pues es una empresa de 53 personas pues decíamos, él ha tenido, este empresario ha tenido un camino difícil,
claro, como el de todos, yo creo, de todo empresario de fe, pues ha sido como el de Bartimeo, ¿no? Dificilísimo, en donde pues ha tocado hacer de todo en un momento dado, como es muy normal también en los empresarios de fe, pues no se siente apto para la tarea, porque te aviso, no somos aptos para la tarea nadie, y entonces se le ocurre contratar, sin preguntarle al Señor, contratar a un director general contratado que no sea él, ¿no? Para él poderse hacer para atrás y dedicar su tiempo. La experiencia no resultó como lo esperaban. También tiene mucho que ver situaciones que hubo de manera práctica y que también eran esperadas, pero bueno, en ese tiempo no se pudieron ver, no se pudo de alguna forma sopesar lo que estaba ocurriendo en el momento y entonces, bueno, pues vuelve otra vez él a la dirección. Y eso es algo que me pasa de manera frecuente también, querido empresario de fe. Eso también se ve mucho en donde pues de repente nosotros nos vemos rebasados y también en nuestra mente nos sentimos aptos para lograr lo que estamos viendo o lo que creemos que es la idea del Señor para esta organización. Entonces nos hacemos a un lado y pues, abandonamos nuestra mayordomía con también resultados catastróficos. Entonces no estoy diciendo que pues, nadie debería de apartarse del cargo, pero sí nadie debería de apartarse de la mayordomía, de la dirección de la compañía. Y eso es muy importante en términos de consagración. Porque pues ahora también entendemos, y lo dijimos también en la semana pasada, hablando sobre los tres círculos. No todos están llamados a este tercer círculo. Es decir, está el círculo, el número uno, que es el de los curiosos, el número dos, que es el círculo número dos, que es cómo puedo entrar al reino de los cielos. Y ese es uno de los es el más importante. No, nada tiene sentido si no entra uno al reino de los cielos. O sea, realmente no vale la pena nada más que el reino de los cielos. Pero hay un tercer círculo, un círculo de los que están muy cerquita, en donde bueno, pues en el pasaje del joven rico, el Señor habla sobre que, o más bien el evangelista habla, el autor sagrado habla sobre que lo miró y lo amó. Dice de Jesús hacia el hombre rico. Y entonces, bueno, al amarlo todavía más, que obviamente que el Señor amó al mundo, obviamente, pero al amarlo todavía más, al verlo, al mirarlo, al abrirle los ojos, ¿no? Las ventanas del alma, al abrirle esas ventanas del alma de Jesús, mirarlo, al entenderte y al amarte, entonces te llama a un compromiso superior. Ve y vende todas las cosas que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro. Ahí le anuncia las rentabilidades eternas que es como, ven Pedro, porque ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, vas a seguir siendo pescador, ese es el tipo de empresario que eres. O sea, vas a ser siempre empresario, pero ahora vas a ser un empresario con rentabilidad. Lo que le está diciendo el Señor. Y luego dice, ve y vende todo, tendrás un tesoro, da el dinero a los pobres y entonces tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sigue. Y obvio, bueno, dice, el joven, el hombre se apartó triste porque tenía muchas posesiones, pero como quiera tenía que apartarse, ¿no? Triste tenía que estar e irse tenía que irse. Entonces, ¿por qué tenía que irse como quiera a vender todo, ¿no? Aunque se hubiera ido alegrando y alabando al Señor, ¿verdad? Porque no le importaba el dinero, da lo mismo, como quiera tenía que irse. O sea, nunca iba a haber un momento en donde, sí, perfecto, Señor, y te sigo. No, no, no. El Señor le hubiera dicho, hey, espérate, no, no, te dije que fueras a vender todo, ¿no? Sí, sí, lo vendo después, ¿no? Había que ir. Y ve y vende. Entonces, él tenía que apartarse de cualquier forma, pero bueno, va triste. Bueno, déjame decirte, ¿quién de nosotros no está triste cuando pues, el Señor nos empieza a quitar los consuelos? Como lo sigo diciendo todo el tiempo que pueda, es como esa frase de Santa Teresita del Niño Jesús, en donde dice, bueno, Señor, torna todos nuestros consuelos en amarguras para que tú solo seas mi único consuelo. Y entonces el Señor empieza a hacer eso, ¿no? A veces se lo pedimos, a veces no se lo pedimos, pero es por un llamado que el Señor te está haciendo. Tú eres escogido, eres llamado, eres empresario de fe, y no desde un punto de vista de orgullo, no de un punto de vista de vanidad, sino de una conciencia de la misión, una conciencia de lo que el Señor está esperando, de ser quien somos, de poder exclamar esa frase con total claridad. Yo soy la voz del que clama en el desierto.
caminos. Entonces, igual nosotros somos los empresarios de fe, llamados a llevar al cielo a nuestros colaboradores. Y entonces, bueno, estábamos ahí pensando, nuevamente volviendo a esta hermosísima reunión que tuvimos en la oficina del patrón, ¿verdad? Del Señor, en donde estábamos hablando de cómo poder bajar esto, cómo llegar y bajar esto hacia nuestros colaboradores y poder pues generar ese ambiente propicio para la salvación de las almas. Esa es la idea. O sea, ese segundo vértice de amor al prójimo tiene que ver con el cuidado de los colaboradores, proveedores y clientes, y también de la comunidad. Pero de entrada son los colaboradores los que tienen para nosotros esa prioridad. Quisiera hacer aquí un paréntesis, breve paréntesis, quiero empezar para varias cosas, pues simplemente decirte que estamos formando, si no sabes ya, estamos formando una comunidad de oración. Lo más importante es el amor de Dios, y como dice el Padre Gabriel, la santidad tiene que ver con el arte de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estamos nosotros generando un grupo en WhatsApp en donde todos los días, 10 minutos, recibes un audio, una reflexión, para que puedas, a lo mejor mientras vas caminando, vas manejando, estás en el puesto, ojalá sí, puedas tener una breve reflexión sobre las lecturas del día de la misa. También, si vas a misa, bueno, pues puedes ir en el carro escuchando esta reflexión. Esta reflexión se está distribuyendo a las 6:10 de la mañana todos los días. Pues, claro que tenemos nuestros retos, pero vamos, creo que estamos ya de alguna forma estabilizando un poco el sistema. Entonces la idea es que las recibas tú a las 6:10 de la mañana para que puedas, y que tiene que ver con el Salmo 10, versículo 10, Salmo 6, versículo 10. Te lo dejo de tarea para que puedas ir a la Biblia y poder buscar qué significa. Y la idea es que a las 6 de la mañana lo puedas obtener, que bueno, a lo mejor lo vas a dejar a tus hijos, manejando al trabajo, manejando a la misa, que esa es la idea, por favor, o sea, vayan a la misa, pues tengas esos 10 minutitos y entiendas de qué va el Evangelio, de qué va la primera lectura, en fin, lo que el Señor nos inspire en las lecturas que debemos de reflexionar para cada día, para que tengas algo ya, cuando ya tengas tu misa, veas un poco ya qué es lo que vamos a estar viendo, y pues te ayude mucho para el tema de la piedad y ese primer vértice que es el más importante, que es el amor de Dios, el recibir el amor de Dios, pues se suscite. Entonces, bueno, pues estamos formando esto. Y en la descripción tenemos un link en donde vamos a dejarlo ahí para que tú puedas entrar a esta comunidad y seas parte de. También a través de esta comunidad vamos a estar dando todos los avisos de los eventos que vamos a tener durante el año. En este caso, pronto viene ya un webinar en donde el webinar va a ser el arte de plasmar la voluntad de Dios en mi estrategia, en la estrategia de mi negocio. Entonces, nos viene muy a colación en este primer cuarto del año. Pues es muy importante hablar sobre la estrategia. Vamos a fijar el paso para el resto del año. ¿Qué mejor que la estrategia sea de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque esa es nuestro llamado a empresa consagrada, en todo momento y tener esa relación personal. Pero bueno, ¿cómo la puedo reflejar? Bueno, en ese webinar vamos a contestar esas preguntas y que ya viene pronto. Entonces, pues inscríbete en este grupo de WhatsApp, en nuestro link abajo, y pues vamos a estar ya listos para poder recibir estas notificaciones. Muy bien, cerrando el paréntesis y volviendo al tema del amor al prójimo, déjame hablar un poquito antes de hablar, de adentrarnos de lleno en lo que es el amor al prójimo. Déjame decirte que hay veces que nosotros a lo mejor comenzamos nuestro camino en ser empresario de fe. Es bien importante que podamos zanjar esta situación, porque yo lo veo todos los días. O sea, nosotros, nuestra consultora Empresarios de Fe, que también se llama Empresarios de Fe, nuestra consultora, ahí vemos empresarios de fe todos los días, empresarios consagrados todos los días.
Y notamos que, bueno, pues una de las principales situaciones es que quizá no estamos tan conscientes de lo que significa ser un empresario de fe. Y entonces tenemos que de alguna forma, pues, estar inculturizando, ¿verdad? Sobre lo que realmente significa una vez que has consagrado tu empresa y sobre todo una vez que te has consagrado tú mismo a la misma. Y pues lo que nos ha tocado ver es que de repente, bueno, pues lo que hacen es, voy, voy a la misa de consagración, me gusta la idea de consagrar. No estoy seguro por qué, no estoy seguro qué es, pero voy a consagrar. Porque de alguna manera, y pues compro de repente algún eslogan por aquí, vamos a llevar a Dios a la empresa. Mucho más que eso, pero vamos a llevar a Dios a la empresa. Pues sí, lo entiendo muy bien. Voy a misa, a lo mejor tuve una preparación. El año pasado tuvimos una preparación hermosísima para nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús como empresa. Y la preparación constó de 30 meditaciones diarias. Un día es una meditación durante 30 días antes, o 60 o 40, no me acuerdo, antes de creo que fueron 40 meditaciones, antes de llegar a la misa de consagración, ¿no? Pues ocurre todo eso, y luego, ¿qué hago? Pues contrato un servicio de cuidado al colaborador. Y entonces empieza a haber una cultura dentro de mi empresa donde empezamos a traerles misa viernes de cada mes, la misa dentro de la empresa, hacemos a lo mejor algún tipo de rosario, a lo mejor tenemos un sacerdote que venga a confesar, a lo mejor tenemos una, pues a lo mejor tenemos un director espiritual que nos pueda estar ayudando también con algunas de los colaboradores que lo soliciten y algunas otras cosas que son tremendamente útiles y que realmente es algo que funciona muy bien. Sin embargo, déjame decirte que este vértice del amor al prójimo va mucho más allá. Y aquí entro ya en materia propiamente sobre lo que significa este vértice, este triángulo de la estrategia. Este vértice, como te decía, es de los más importantes. O sea, más bien, déjame decirte que es a lo que nos dedicamos. Es el amor, ¿no? Como Santa Teresita de Lisieux, es el amor. Y es realmente lo que nos va a dar a nosotros nuestra razón de vivir, los colaboradores. Y es llevar a los colaboradores. Entonces, pues todas esas cosas están muy bien. Solo que a veces lo hacemos nada más así. Y entonces se queda en la superficialidad y se queda como si nosotros hubiésemos contratado una cultura organizacional. Que a lo mejor un desarrollador, algún experto en desarrollo organizacional, pues pudo haber hecho esta cultura organizacional católica, también pudo haberla hecho a lo mejor Google o tipo Amazon o alguna de esas nuevas corrientes de desarrollo organizacional que hay en el mundo. Y que, bueno, pues simplemente el cuidado al colaborador, pues resulta ser otra de esas corrientes de cultura organizacional que podríamos contratar. Si eso ocurre, entonces pierde realmente el sentido. No hay tema de amor de Dios, pero también no hay la misión o las misiones que Jesús te pide a ti, empresario de fe, para este amor, este vértice de amor al prójimo, ¿no? Y creo que lo primero que podríamos decir en este sentido es nuestras identidades o nuestras misiones que Jesús nos da para nosotros, para el amor al prójimo. Y una es que somos eh, profetas, sacerdotes y reyes. Y esa es la clave para el tema del amor al prójimo, para este vértice. Y quiero hacer también un otro pequeño paréntesis en ese sentido para y que tiene que ver con el amor al prójimo también. Y en este paréntesis quisiera hablarte sobre el podernos ayudar a extender la palabra del Señor. Me gustaría llegar a muchísimas personas que las que ahora llegamos. Entonces, te pido que puedas compartir este capítulo del podcast, que puedas compartirlo con otros empresarios de fe que pudieran estar interesados en conocer más sobre la identidad de ser empresario de fe, sobre la vocación de ser empresario de fe y de cómo funciona
el camino que el Señor nos ha puesto a nosotros, empresarios consagrados, para poder llegar a nuestro destino profético. Entonces, bueno, te animo y te invito a que puedas, te pido también, te ruego, que pidas primero mucho por nosotros, que puedas interceder muchísimo por nosotros y luego que puedas compartir la liga a en todos tus grupos de WhatsApp, todos tus amigos, todos los que son empresarios de fe, para que podamos cada vez ser más personas las que podamos formar parte de esta comunidad y que la voz del que clama en el desierto pueda llegar a más personas, a más empresarios de fe y puedan ser un cambio y un impacto, pues no solamente a nuestros colaboradores, sino a los colaboradores de otros empresarios de fe. Y entonces también que esto mismo vaya a las familias y entonces sea un efecto multiplicador. Entonces, bueno, pues te pido a ti que pues igual puedas ayudarte y sumarte como misionero digital, ¿no? Y sumarte con nosotros para poder simplemente darle un forward, ¿no? Para poder mandar más adelante esta liga de este video pues a todos tus conocidos que creas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el paréntesis. Y ya propiamente entrando más en materia, en lo que es el amor al prójimo, pues vamos viendo las identidades, ¿no? La identidad de ser sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y el primero de todos me gustaría, pues, el tema del sacerdote. Y por eso comienzo con este ejemplo de, pues, la empresa que contrata un programa, una consultoría de cuidado a los colaboradores y pues comienzan pues a hacer la misa, a confesiones, a traer directores espirituales y varias otras cosas como peregrinaciones, rosarios en grupo, ¿no? Horas eucarísticas, que es también hermosísimo, ¿no? Es padrísimo verlo. Pero hablando en sí, para poder entender, ¿no? ¿Se acuerdan de la cita de mi pueblo perece por falta de conocimiento? Pues la idea es poder entender qué es lo que estamos haciendo cuando aplicamos un cuidado de colaboradores y qué se supone que nosotros deberíamos hacer. O sea, para empezar, bueno, obvio, estamos nosotros, el cuidado al colaborador y el vértice del amor al prójimo tiene que ver con nuestro amor. Es decir, viene cascadeado, ¿no? Es una acción expansiva de la transformación que ya está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Y entonces, bueno, pues lo primero que podemos ver como el cuidado a los colaboradores es justamente, viene en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde dicen, pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Recuerdan que estábamos hablando hace algunas semanas sobre, y lo estamos haciendo de hecho justo en el podcast de comunidad de oración, ¿no? Donde pues distribuimos esas reflexiones y hablamos de Navidad, ¿no? Hablamos de el tiempo de Navidad y de cómo estábamos en sí nosotros pues viendo a Navidad como una declaración de guerra, ¿no? Y no es una declaración, es el primer paso de la guerra, es cuando la luz brilla en las tinieblas y en las tinieblas no la comprendieron. Entonces, es justo, vino, la luz vino al pueblo que yacía en tinieblas, dice. Estaba profetizando sobre eso. Entonces, pues es una declaración de guerra. Bueno, el sacerdote es justamente eso, ¿no? Es una nación santa. Tienen que entender, santa es escogido o apartado. Entonces tienes que ver tu empresa como esa nación santa, ¿no? Es un pueblo adquirido por Dios. Es decir, esa empresa fue adquirida por el Señor a precio altísimo, pero es adquirida por el Señor. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, básicamente eso es lo primero, es ser sacerdote, es ser el puente, vamos a hablar,
de esto es como un puente. De hecho, yo me imagino un puente en donde de un lado es la oscuridad total, las tinieblas, es el tiempo o más bien es el ambiente empresarial, laboral que estamos viviendo en todos lados, en todo el mundo, ¿verdad? En otros mucho más depravados y decaídos que otros, pero en sí hay tinieblas en todos lados, ¿no? Entonces hay un mundo allá afuera en donde pues hay tiniebla, hay desconocimiento, hay muerte, ¿no? En donde nos estaban hablando sobre que cuando llevaban a algún padre, bueno, déjame decirte que ayer en el, en el, en la, la junta que yo tenía en el Santísimo con un empresario de fe, estaba comentando él que, y fíjate que esta transformación que ha tenido ya tiene un buen tiempo, no crees que acaba de pasar, pero pues acaba de traer a un sacerdote, y como los comentarios que escuchó de su gente, de los 53 personas, era que pues tenía ya pues he ido, me decía uno de sus colaboradores, esta es la tercera vez en mi vida que voy a misa. En toda su vida, una persona de 45, 50 años. Esta es la tercera vez que voy a misa en toda mi existencia. Entonces, hay tinieblas allá afuera, hay muerte, hay oscuridad. Y nosotros, pues, estamos llamados, el sacerdote, a llamar de las tinieblas a la luz admirable. Somos ese puente. De un lado está el mundo en tinieblas y del otro es el reino de Dios. Y esa es la idea, ¿no? Ahí es nuestra misión de sacerdotes. Tenemos que cumplirla cabalmente, ¿verdad? Porque para eso fuimos rescatados nosotros, para eso somos linaje escogido. ¿Te acuerdas del tercer círculo? Por eso somos ese tercer círculo, para justamente hacer eso y poder llamar a... Como sacerdotes, ¿qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios. ¿Por qué? Porque con esos sacrificios logra de alguna forma conectar a Dios con la gente. Esa es la idea. Entonces, al ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, pues es la forma en donde Dios baja y extiende su mano hacia la humanidad y donde la humanidad puede tocar a Dios, por elección del Señor. Pero el Señor ya nos compró, ya nos pagó con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Entonces, nosotros somos esos sacerdotes para toda la gente y tenemos que entender que eso es lo principal de nosotros. Entonces, cuando hablamos sobre que, bueno, pues contratamos a alguien para que organice misas, organice rosarios y demás, tenemos que tener nosotros la idea de que nosotros somos los principales responsables de esta tarea, ¿no? Y que lo que estamos haciendo es delegarla, pero no la estamos evadiendo. Muy importante, porque tú eres el responsable, no es el líder de misión, no es el responsable el que tiene la tarea para hacer. Eres tú empresario de fe. Eres tú empresario de fe el que tiene que ser el sacerdote. Claro que sí. Por los tamaños de las empresas, las circunstancias y demás, tenemos que contratar gente para poder delegar. Claro que sí, porque eso incluso Moisés lo hizo, ¿no? Cuando llegó su suegro Jethro, creo que se llamaba Jethro, y le dijo, oye Moisés, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cuando pues había muchísima gente, ya había crecido mucho el pueblo y era imposible tener ya una administración de todo, pues okay, su suegro llegó y dijo, ¿sabes qué? Tienes que, pues ahora sí, nombrar a, a gente que esté a cargo de las personas, ¿verdad? Líderes que puedan estar a cargo de las personas, líderes que tengan esa probidad y que tengan también ese amor al Señor, ¿no? Y esa conversión para que el efecto de la expansión siga bajando. Entonces, pues claro, tiene que haber esa conciencia de que tú eres y pues si se necesita un líder de misión, hay que contratar un líder de misión, pero la tarea es tuya, la delegaste, no la evades ni la ignoras, ¿no? Entonces básicamente es eso. Muy bien, vamos al segundo punto, que el segundo punto también me gusta mucho, que es el de ser profeta. Y eso es súper importante y ahorita te digo, ¿qué hace el profeta? El profeta comunica el corazón de Dios, el corazón del Padre hacia el pueblo. Básicamente. Así como el sacerdote ofrece sacrificios, ¿para qué? Pues para el pueblo.
el profeta comunica el corazón del Padre a su gente. Estábamos ayer en esta junta que te digo, con este empresario de fe dentro del Santísimo, hermosísima junta de 2 horas y media, ni sentí pasar el tiempo. Entonces saca su bitácora, pero y el Señor había hablado tremendamente hacia él, hacia la empresa y lo que significaba, cuál era la situación, qué debíamos hacer ahora, cuál es el next step. O sea, es increíble, porque Jesús está vivo, ¿no? Esa cercanía y ese preguntarle al Señor, ese esperar su respuesta y esa ejecución, se estaba haciendo, ¿no? En el vértice del amor de Dios, que es el paso número uno. Si eso no ocurre, lo demás es irrelevante, ¿no? Entonces ya había ocurrido, gracias al Señor, pero tienes que entender en el amor al prójimo, tienes que ser profeta. Es decir, esa bitácora que estábamos viendo, este diario espiritual para la empresa, tendría que ser transmitido de alguna forma, de una forma entendible, no de manera directa, sino de una manera entendible, para que pueda tocar también los corazones de las personas a las que estás llamado. Eso es el ser el profeta. Y bueno, qué profeta, qué mejor profeta para aprender esta tarea que Isaías 40, ¿no? Isaías versículo 40, dice aquí palabras hermosísimas que dicen: consuelen, consuelen a mi pueblo. Dice 2 veces: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa una calzada para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y que se hunda todo monte y colina, que lo torcido se enderece y lo escabroso se aplane. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Para empezar, el profeta, y siempre es dibujado, ¿no? Expresado el profeta como un dedo índice, diciendo hacia dónde tienes que ir. Y sí es verdad, o sea, no forza a nadie, simplemente dice hacia allá tienes. ¿Pero por qué? Porque es lo que Dios quiere para su pueblo. Sí hay que expresarlo, ¿no? Hay que expresar todo, pero entendiendo, lo dice 2 veces: consuelen, consuelen. Todo lo que hacemos realmente es para traer un tipo de consolación, aunque estemos corrigiendo a alguien que está pecando, ¿no? O sea, y en este caso, por ejemplo, en este caso en específico que he platicado sobre esta empresa, había unos delitos fiscales que se estaban cometiendo, flagrantes y entendidos por todos. No había necesidad de discernir el delito. Había pecados que se estaban haciendo. Pero ¿qué hace el profeta? El profeta no tiene que llegar a consolar. Está claro que va a decir: oye, mira, esto que está pasando está mal, pero por alguna razón lo estaban haciendo. Tiene que consolar, tiene que expresar el corazón del Padre de una forma de consuelo, porque lo que se necesita hacer es hablar al hablar al corazón del pueblo, ¿no? De las personas. Entonces, pues hablar que realmente pues el Señor tiene cosas grandes para ellos, ¿no? Como dice aquí, y que al final, si todo esto pasa y se enderezan estos caminos, y realmente se allanan los valles y se suben, se allanan los montes y se suben los valles, se aplanan los valles, entonces se revelará la gloria del Señor. Es decir, si hay una promesa, si hay una promesa que el profeta tiene que, aparte de consolar, aparte de indicar el camino, aparte de indicar las instrucciones, tiene que expresar la promesa del Señor hacia todo mundo. Entonces, eso es muy importante. La verdad es que el profeta que habla lo que hay, como les decía, el corazón de Dios para la empresa. Y pues uno es consuela, habla al corazón del pueblo de su empresa, exhorta a hacer lo correcto, como habíamos dicho, denuncia la injusticia e indica el camino. Entonces, todo eso, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros como empresarios de fe. Nuevamente te digo, si nosotros no lo hacemos, entonces de manera directa tenemos que de alguna forma delegarlo. Pero se delega la tarea, no la función.
La función tenemos que hacer. Tenemos que ser mayordomos. Se delega la tarea, no se delega la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo tuya. Entonces, si tienes a un líder de misión que es como un profeta, consolando y comunicando lo que dice Dios, como dicen, consolando, exhortando, denunciando e indicando el camino, está muy bien. Lo puedes delegar. De hecho, los reyes lo delegaban, ¿no? Como el rey David con el profeta, pues varios, pero Samuel, Natán, pues ellos ya funcionaban, Sadoc para Salomón, etcétera. Hay varios profetas que ya trabajaban ahí, pero nuevamente, al final, el rey era el que tenía la responsabilidad de consolar, de exhortar, de denunciar e indicar el camino. Bueno, pues ese es como el segundo paso. Acuérdate que el primero era ser sacerdote, el segundo es ser profeta y el último, muy importante, es ser rey. Ser rey. Tienes que gobernar. En Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45 dice, pero no será así entre ustedes, dice Jesús, de hecho, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, esa es justo la idea, ¿no? Es ser rey, es alguien que entiende que tenemos que servir para liderar. Servant leadership, se dice en inglés. Ser liderazgo basado en servicio, ser unos líderes, unos siervos que lideran, ¿no? Siervos del Señor en ese sentido. Tenemos que ser siervos de los siervos, tenemos que ser servidores de todos. Nosotros servimos, lideramos multiplicando el liderazgo, es decir, desarrollamos el liderazgo. Por eso servimos, eso es servirle a la persona. Entonces, cuando tengamos nosotros nuestros gerentes, nuestros directores, tenemos que enseñarles a liderar, tenemos que desarrollar ese liderazgo y esa es nuestra mejor forma de servicio, ¿no? Claro que comienza con la escucha. Cuando el Señor ve a Bartimeo y dice, ¿qué quieres? Como la primera forma de ayudarle no es devolviéndole la vista, es escuchándolo. ¿Te has puesto a pensar? Escuchar es el primer paso, porque es lo que comienza a sanar el corazón del hombre. Ahí es donde nosotros como reyes tenemos que escuchar. Cuando escuchamos poco, cuando si tu defecto es escuchar, ese es el inicio del liderazgo y ahí tienes que trabajar como principal situación, ¿no? El número 2 es hace justicia. El rey hace justicia. ¿Te acuerdas de Salomón? Estaba haciendo justicia entre las dos mamás que decían que el hijo era de cada una de ellas y Salomón pues tiene que dictar justicia de una manera muy sabia. Esa es nuestra tarea también. Oye, pues hay unos pleitos a lo mejor entre tus colaboradores. Bueno, está el director de RH que lo arregle. Puedes delegar la tarea, no delegas la responsabilidad. ¿Ok? Tienes que velar para que los mecanismos de justicia estén funcionando. Claro, en empresas muy grandes tú no puedes hacer todo entendido. Como te decía, el pasaje de Moisés en el Éxodo, me parece. No estoy seguro si el Éxodo era de Deuteronomio, pero donde Moisés, bueno, llega el suegro, ¿no? Y le dice pues, que tiene que delegar, ¿no? Que eso es algo importantísimo. Pero, pues aún así, tú eres también el que necesita velar porque el sistema de justicia esté funcionando dentro de tu empresa, ¿no? También forma al pueblo en los caminos de Dios. Recuerdo que había un rey de la descendencia de David, el primer libro o el segundo libro de Reyes, en donde pues él encontraron un rollo, y creo que era de Isaías, no recuerdo bien de qué libro era, pero encontraron un rollo de sagrado, ¿no? Y entonces el rey manda que se lea, y se lee desde la mañana hasta en la noche, ¿no? El rollo el libro, creo que era Isaías, como no recuerdo muy bien qué libro era, pero hablaba del Señor, ¿no? Y el rey manda que se lea todo esto, es decir, el rey manda formar al pueblo en los caminos de Dios. Eso es muy importante.
somos reyes. Yo creo que los empresarios de la actualidad son como los reyes o se pueden de alguna forma equiparar completamente a los reyes del Antiguo. Es muy importante cómo lo que pasa, lo bueno y lo malo, que pasa con los reyes, porque es un manual perfecto para ser empresario, literalmente, de cómo gobernar y cómo no gobernar también, ¿no? Muy bien. Número 4, también conquista. Estamos llamados a conquistar. Eso es algo que nosotros debemos de hacer en todo momento. Como reyes, al final, nosotros estamos siempre llamados a conquistar. Y tiene que ver, esto ya se va uniendo con el tercer vértice que se será la próxima semana, que tiene que ver con la excelencia. Porque estamos llamados a conquistar, estamos llamados a expandir el reino. Recuerdo una lectura en donde pues el rey David va, va bueno, se van hacia a conquistar y fue cuando el rey David ve a la mujer de Urías. Pero bueno, me acuerdo y lo vamos a ver la próxima semana que dice en el tiempo en el que los reyes salían a guerrear, ¿no? Y lo leemos rápidamente, pero entonces decías, bueno, si lo leemos de manera detenida, entendemos que había un tiempo para guerrear. Es decir, los reyes están siempre pendientes de dos cosas, conquistar y defender. Y es la única forma, es estar guerreando todo el tiempo, ¿no? A veces decimos, oye, una empresa que está estancada y que no tiene las ganas, ¿no? de crecer más, así está todo perfecto y demás. Créeme que desde el punto de vista que tú eres rey, tú eres sacerdote, rey, el ministerio de rey, la misión de rey que Jesús nos da es a extender, siempre extender el reino. Siempre estás llamado. Bien importante. Y quisiera subrayar este punto, porque estamos ahora encontrando empresas que llevan 30, 40 años haciendo lo que están haciendo. Hay una empresa que el edificio donde están ya no caben, pero ya no quieren crecer, no van a crecer. Es decir, dicen, bueno, hasta aquí se llenó el edificio y ya no vamos a crecer más. Y han hecho las cosas como siempre. Sus directores tienen 30, 31 años en los puestos y no están pensando en crecer. Ya hay un paso generacional, o sea, ya no es la primera generación, ya es la segunda generación en donde pues el hijo, que es un jovenazo, está al frente de la empresa, pero la idea para ellos ha sido como mantener todo como está, ¿no? Déjame decirte una cosa, hay una esperanza del Señor, o lo que está esperando del Señor, una expectativa del Señor para que salgas a guerra. Si es una empresa de fe, si es una empresa, tienes un mandato y un llamado a extender el reino, a crecer. Estás llamado a guerrear, estás llamado a conquistar. Y bueno, vamos a ver un poco más sobre el tercer vértice de la excelencia la próxima semana, pero hoy te dejo con eso, que sí hay un llamado de conquistar y un llamado de defender. Es decir, defender el no hacerse más pequeño, sino defender el mantener tu tamaño, tu extensión, ¿no? Esa es justo la idea. Y finalmente, creo que una de las tareas más importantes del rey es la estrategia. Como te decía, esta parte del rey está como entre el vértice de amor al prójimo y el vértice de excelencia, pero sí tiene que ver con la estrategia, porque el rey pues la interpreta, la planea, la comunica, la ejecuta y ejerce la mayordomía. Cuando el rey seguía los designios de Dios, o la estrategia, Israel prosperaba. Cuando se desviaba, el pueblo sufría, dice la escritura. Entonces, la idea es, sí es la estrategia, pero es plasmando la voluntad de Dios para tu empresa. Por eso es tan importante y por eso vamos a empezar con estos webinars para poder enseñarte cómo hacer esto, cómo plasmarlo al final, la voluntad de Dios en tu empresa, para que pues tu empresa prospere y pues, que no sufra porque te desvíes. El Señor quiere de los designios del Señor para tu empresa, ¿no? Bueno, creo que termino esta parte de rey, que es muy interesante. De hecho, creo que cada una, tanto en la parte de sacerdote, de profeta como rey, podrían ser expandidos, ¿verdad? En varios
varios podcasts que me gustaría hacerlo eventualmente. Creo que vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Desde amor de Dios, creo que es como una especie de espiral descendente donde vamos profundizando cada vez más, pero es una espiral en este triángulo, ¿no? De una manera muy ordenada para poder entenderlo rápidamente, de una manera muy sencilla, muy simple, muy estructurada y que sea rápido la transferencia de conocimiento, ¿no? Bueno, creo que dos conceptos muy importantes maneja el rey, maneja el empresario de fe, el empresario consagrado, que es el poder y la autoridad, ¿no? El Señor dice, Él les he dado todo poder y autoridad para que sanen enfermos. Ahora, me parece que es Lucas, el evangelio en griego habla sobre dos términos que es exousia y dínamos, y no significan lo mismo, ¿no? El evangelio no está hablando sobre los dos términos, dos formas de decir lo mismo, ¿no? No es verdad, cada palabra cuenta. Exousia es la parte de autoridad y dínamos, así como la dinamita, el griego dínamos, habla sobre el poder, ¿no? Y que los dos son importantes. El poder es para expandir el reino. El, el poder hace los milagros, ¿no? Sana a los enfermos, resucita muertos. Ese es el poder. Pero la autoridad gobierna el reino, expulsa expulsa demonios y deshace cadenas ancestrales, deshace maleficios, brujerías y demás. Eso es lo que hace la autoridad. Y en tu negocio, en tu empresa, tienes que ejercer las dos cosas. Hay momentos para usar el poder, que es expandir el reino, crecer tu empresa, generar cosas de la nada, milagros, ¿verdad? Donde no había cosas, ahora hay, donde no había negocio, ahora hay negocio, posibilidad de negocio, capacidad creadora. Ese es el poder que Dios te ha dado, ¿no? Y que aparte se transmite a través de ti el poder de Dios, literalmente. Y la parte de autoridad, en donde tú puedes gobernar tu empresa en justicia y rectitud. Pero la autoridad nace de la obediencia a los designios de Dios. Por eso es tan importante el amor de Dios y el que tú puedas estar en una relación de dos vías, preguntándole al Señor lo que quiere para ti, porque todo lo que el Señor quiera para tu empresa y tú lo mandes, vas a tener autoridad de gobierno y va a prosperar. No va a haber quien pueda estar interponerse en esos planes. Por eso es muy importante el estar en autoridad. Autoridad es lo más importante para el empresario. También es poder y queremos ver el poder de Dios, claro que sí, pero tiene que nacer de la autoridad. Primero es la autoridad y después es el poder, ¿no? Y la autoridad tiene que ver con la voluntad de Dios. Decían de Jesús, es que habla como quien tiene autoridad. Y luego Jesús decía, pues yo no hago nada más que lo que le he visto hacer al Padre. O sea, yo hago la voluntad del Padre en todo momento. Y luego, pues, el apóstol San Juan en sus cartas habla sobre que pues, el amor realmente es hacer la voluntad de Dios. Entonces, permanecen en mí y hacemos la voluntad de Dios. Entonces, bueno, esa es la idea en general y con esto creo que cerramos ya en la parte de ser sacerdote, profeta y rey. Y ese es el segundo vértice de amor al prójimo, que tiene que ver con el cuidado al colaborador. Muy bien, pues hasta aquí nuestro segundo vértice. Próxima semana vamos a estar hablando sobre el tercer vértice que tiene que ver con la excelencia. Te doy gracias realmente por llegar hasta este punto. Nuevamente te digo que en la descripción va a venir este link para que seas parte de nuestra comunidad de oración y puedas recibir un audio de 10 minutos con una reflexión sobre las lecturas de la misa y podamos empezar a hacer esa comunidad que necesitamos como empresarios de fe para que también podamos recibir o puedas recibir pues estas notificaciones de los webinars que vamos a estar haciendo durante el año para poder plasmar o enseñar a plasmar la voluntad de Dios en tu empresa. Muy bien, pues ánimo,
ten mucho ánimo. Por favor, escríbeme. Me encanta contestar los mensajes. Escribe, por favor, tus mensajes. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que has hecho cosas que tienen que ver con sacerdote? ¿Has hecho cosas dentro de tu empresa que tienen que ver con la profecía? ¿Qué piensas de ser rey? Creo que rey tiene muchísimos aspectos y pues daría para muchos más podcasts, muchos capítulos por ahí de episodios de podcast, el ser rey dentro de tu empresa. Dime cuál es tu experiencia como empresario consagrado. ¿Qué problemas has tenido en tratar de transmitir y comunicar la voluntad de Dios para tu gente? Y bueno, pues aquí te espero. Nuevamente te pido que si te gustó este video, pues le des like. También te puedas suscribir al canal y que pues también le presiones la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y pues comparte este podcast, comparte este capítulo a todos los empresarios de fe que creas que les pueda servir. Ánimo y nos vemos la próxima semana. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.